Buenos días a todos. Este es un momento donde yo camino hasta el bus, de mi casa hasta el bus. Es un momentico de unos 10 minutos más o menos, 15 a veces. Y aprovecho entonces para hablar de alguna reflexión de la palabra. Todas las mañanas yo trato de dedicar un tiempecito en oración y el estudio de la palabra. Hoy yo estaba leyendo sobre fe. O sea, un libro, de vez en cuando lo leo, es un libro sobre fe. Pues es muy interesante, realmente uno piensa que tiene 1 o 2 o 3 capítulos que habla de fe, son específicos, pero en realidad en toda la Biblia habla de fe. Porque fe tiene que ver con la palabra está por toda la Biblia es la palabra. Pero yo quería, hay algo más que pues hace mucho sentido y tiene que ver con pues nuestro día a día, la vida, la relación que tenemos uno con los otros y especialmente, pues en este caso, la relación que tenemos con Dios. Hay una palabra en la Biblia que tiene una connotación que ni siempre la comprendemos, que es la palabra conocimiento, conocer. Cuando hablamos de conocer, a veces somos muy superficiales, porque pensamos pues el sentido en el sentido yo diría ya más básico de la palabra, conocer, que sería conocer a una persona, conocer, pues yo conozco un país, yo conozco fulano, yo conozco, pero se dan cuenta que en realidad hay grados de conocimiento, ¿sí o no? Puedo decir, yo conozco a Donald Trump, pues yo conozco nada, yo sé quién él es, más o menos, yo sé que él es el presidente de Estados Unidos, de pronto vi un documental sobre él, entonces conozco un poquito de sus papás y tal, pero uno no conoce en realidad como persona. ¿Por qué? Porque uno no ha sentado, comido con él, pasado. Hay un dicho que dice que para conocer a alguien tiene que comer 1 kilo de sal con esta persona. Pues, ¿qué decir entonces de nuestros cónyuges? Que pasamos 10, en mi caso 14 años, y nosotros estamos siempre conociendo. Y decimos, yo conozco. Pues, claro, conocemos más. ¿Por qué? Porque pasamos mucho tiempo juntos, pasamos ahí varios años y vamos siempre conociendo más. Ese es grado de profundidad, o sea, el conocimiento, él puede ser un conocimiento superficial, un conocimiento raso o un conocimiento profundo. Y él no se agota, ¿cierto? El conocimiento de la ciencia, por ejemplo, no podemos decir que conocemos todo. Entonces, conocimiento, tenemos que pues aferrar o analizar bien ese concepto cuando estamos tratando de Dios. ¿Por qué? Porque podemos decir, yo conozco la Biblia, o yo conozco la historia de Jesús, pero en realidad, ¿cuánto conocemos? ¿Cuán profundo es este conocimiento? Además, yo digo eso también por el hecho de que la palabra conocimiento en la Biblia tiene incluso una connotación de intimidad. Por ejemplo, en el capítulo 4 de Génesis, cuando habla de Adán, que Adán conoció a Eva. Allá en el principio del capítulo 4 dice que Adán conoció a su esposa Eva y tuvieron un hijo. Pues entonces, ¿qué quiere decir? Pues yo conozco mucha gente y no tengo hijo con todos los que conozco. ¿Qué pasó? ¿Qué quiere decir el texto bíblico? Quiere decir Adán
conoció íntimamente a su esposa, tuvo una relación íntima con su esposa, que es la relación sexual, y de ahí engendró un hijo, o sea, tuvo un hijo. Entonces la palabra conocimiento tiene ese sentido de intimidad entre pues, la pareja. Entonces, en este grado de conocimiento podemos comprender algunos textos que la Biblia habla sobre conocer, que sin tener esta noción podemos quedar confundidos. Por ejemplo, hay un texto de Jesús que él dice así, eso está en Mateo 7, que él dijo, ni todo aquel que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Él está diciendo, pues, ¿cómo así? Ni todo aquel que dice Señor, Señor. Es una expresión por decir, la gente que se dice religiosa, la gente que se dice que conoce a Dios, ¿cierto? Que clama el nombre de Dios y dice Señor, oh Señor, y ora. Y dice, ni todo el que dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. La voluntad de mi Padre. Y habla más en este sentido de aquellos que son salvos o no. Él habla de que vendrá el día que él va a decir, yo no conozco, no te conozco. Pues entonces, ¿cómo así? ¿Cómo Dios, que sabe todo, va a decir a nosotros, o va a decir a alguien, ojalá no a nosotros, no te conozco? Si Él conoce, incluso la Biblia en el libro de Salmos, habla que Él conoce, Él sabe hasta cada hilo del cabello que tenemos, cuántos hilos de cabello tenemos. Él sabe, o sea, quiere decir, Él sabe todo. Pero cuando Él dice, no te conozco, ahí es donde uno puede comprender la expresión de intimidad. O sea, yo no tuve una relación íntima contigo, yo no fui su amigo, e incluso, eso es muy bonito porque la Biblia presenta muchas analogías y una de ellas es del matrimonio. Y Dios todo el tiempo trata a su pueblo como si fuera su novia. Su iglesia es su novia, la mujer, y habla de un matrimonio, las bodas del Cordero, entonces, eso quiere decir, si nosotros pues, no tenemos un conocimiento, o sea, no tenemos una relación con Dios, es muy bien, hace sentido que Él va a decir, no te conozco, ¿cierto? Lo mismo pasa con las relaciones entre nosotros humanos. Cuando es muy superficial, pues es más bien limitada lo que uno hace uno con otro. Cuando uno no tiene mucha intimidad con alguien, uno no puede llegar a pedir algo pues, que sea demasiado grande o decir, oiga, préstame ahí unos 10 millones para que yo haga una cosita. Si no tiene intimidad, ¿cierto? O ir y posar en la casa de uno y decir, pues necesito posar en tu casa. Entonces eso quiere decir que Dios espera de nosotros una relación de intimidad. Por eso debemos buscarlo siempre que podemos. Tenemos herramientas para eso. Él nos dejó pues la oración, que es el medio que podemos hablar con Él todo el tiempo. Y la palabra es por donde podemos escuchar su voz. Entonces, hay un texto que resume eso y es muy bueno concluir con ese texto que nos encontramos en Juan 17. En el libro
el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, es la oración de Jesús, una oración pues demasiado bella, profunda, lleno de relevancia para nosotros en este momento que vivimos. Y allá Jesús dice en el versículo 3, y la vida eterna es esta, que te conozcan a ti. Él está haciendo una oración a Dios. Entonces él dice al Padre, Señor, Padre, la vida eterna es esta, que te conozcan a ti como el único Dios verdadero y a Jesús a quien tú has enviado. Mira que eso es tan especial que con lo que acabamos de reflexionar sobre conocimiento, Él está diciendo, hay muchos que obviamente desearían vida eterna. Yo quería vivir toda la vida eternamente. Pero no una vida eterna aquí en este mundo de miedo, sufrimiento, dolor, pandemia, pero una vida perfecta, una vida eterna de alegría, de felicidad eterna. Y Él dice que esta vida eterna es que te conozcan, conocer a Dios y conocer a Jesús. Es la vida eterna. También en las cartas de Juan, Él mismo dice que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Ahí ya entraríamos en un otro aspecto del conocimiento que en otra oportunidad quiero hablar con ustedes. Que Dios te bendiga en esta mañana o en este momento que estás mirando este video y que puedas reflexionar sobre la palabra conocimiento y que podamos buscar conocer a Dios todas las oportunidades que tenemos. Que Dios te bendiga.